Creo que he escuchado atentamente todas las exposiciones y para nosotros realmente es una satisfacción enorme que todos estén trabajando en las escalas de sus objetos de estudio. Creo que es importante mencionar, y gracias a todas las intervenciones, porque todas estas actividades se producen en el espacio. Y es ese espacio que nos preocupa a los arquitectos, urbanistas, planificadores. Es de ahí que en la primera oportunidad que tuvo la universidad para crear o hacer los doctorados, habíamos tenido con Asti Sarek esa instancia para que nosotros podamos cualificar nuestros conocimientos. Después de esos 10 años que habíamos, es decir, más de 10 años que habíamos hecho este doctorado en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, pude construir la primera maestría en ordenamiento territorial y planificación urbana, que ya tiene 10 años. Y hace un par de meses tuve la satisfacción enorme de terminar la construcción del doctorado en planificación urbana y región metropolitana. Ese urbanismo, ese territorio, esa región metropolitana son los que acogen a todos los fenómenos que han podido conversar, todo lo que han podido exponer hoy día. Me ha llamado la atención poderosamente, todas las exposiciones son fundamentales para nosotros porque el planificador precisamente tiene que munirse de todos esos conocimientos para lograr hacer un espacio donde sea necesario la reproducción social y no solo la reproducción del capital. Esa condición nos ha hecho pensar en la Facultad de Arquitectura que estamos, y todos lo han mencionado, estamos en una era del antropoceno. Esa era del antropoceno donde el ser humano precisamente ha destruido y todo lo que estamos viviendo ahora es precisamente aquello. Y donde se produce fundamentalmente esa transgresión a el hábitat es en las ciudades, en las regiones metropolitanas, en las megalópolis. Esto es un fenómeno imparable y Bolivia está en ese camino porque se está urbanizando. Y como se está urbanizando, entonces es un objeto de estudio de profundidad enorme. Y no hacer urbanismo, sino precisamente hacer urbanidad. Por eso es que yo quería mencionar que nosotros en esa era del antropoceno, lo primero que hacemos es un análisis de la realidad, de esta realidad en la que hace un momento Andrés decía, ya estamos en la época de la postmetrópolis, de la postverdad, de la postmetrópolis. Estamos en la era del transhumanismo, del posthumanismo. Y hace un par de días terminaba un texto fundamental que es de Shoshana Zuboff, que decía y escribe sobre el capitalismo de la vigilancia. Ese capitalismo de la vigilancia que nos está introduciendo a través de estos instrumentos que tenemos, el celular, el computador, todo aquello está adelantándose a nuestras conductas para dirigirnos por qué camino vamos a seguir. Y los planificadores estamos pues en ese gran desafío. ¿Qué vamos a planificar si nos están planificando ya? Entonces, es que estamos preocupados por hacer una visión prospectiva, pero ¿a través de qué? A través de la visión regenerativa. Porque nosotros habíamos hecho, inicialmente habíamos estudiado y trabajado al espacio como estético, pero ahora estamos concibiendo el espacio como ético. Y ese concepto filosófico hace cambiar profundamente las estructuras de la planificación y del territorio.
Es por eso que a los investigadores había escuchado ahora sobre la atmósfera, sobre la Amazonía, sobre las halofitas, algo que realmente es necesario nosotros volver a esa visión regenerativa para estudiar, porque también decía el profesor Forno que nosotros estamos investigando el Amazonas para ver qué es lo que nosotros vamos a utilizar para salvar aquellos lugares que tienen una amplio sector de inundación. Pero nosotros, los planificadores, hemos estudiado vía satélite y hemos encontrado una red enorme de sistemas de pirámides truncadas, donde esos habitantes de la Amazonía subían, vivían en esos sectores. Ahora vemos que si no hay tecnología en el territorio, nosotros no vamos a poder construir el desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque es la tecnología fundamentalmente. Perfecto. Entonces, quería decirles que nosotros estamos en esas líneas de investigación. Les voy a mencionar ahora cuáles. Una es la vivienda bioclimática que se ha hecho libro. La Paz Amazónica también tenemos un libro y el tercer libro es la metropolización en la región de La Paz y el Alto, y el último que vamos a sacar en el libro es el Cinturón Azul Metropolitano. Entonces, la vivienda social bioclimática es una vivienda absolutamente modular y creativa, porque nosotros estamos viendo que hay una modulación en el crecimiento de la familia y la economía. Entonces, todo este sistema está regido en lo que ya han mencionado todos los anteriores expositores, en el trabajo bioclimático para hacer esta vivienda, para saber cuánto de energía solar ingresa y cómo tenemos que captar en esa vivienda, para utilizar estos materiales que son absolutamente reciclables. Todos los materiales que se utilizan en esta vivienda son de madera plástica, por ejemplo, que tienen ventanas, que tienen una cantidad enorme de aspectos que hacen de esta vivienda una vivienda bioclimática, pero de alto confort para 4.000 metros de altura. Entonces, esta investigación es la suma de todo lo que han mencionado anteriormente. Y los arquitectos en esa primera etapa estamos preocupados por la reproducción social, con ética de ese espacio, ya no la estética, sino la ética. Es por ahí que esta vivienda va creciendo de una manera modular. Primero tenemos toda la parte que es la húmeda, después va creciendo de a poco un dormitorio, se le añade otro espacio ya cuando crece su economía y ya crecen los niños y vienen los padres por acá. Y tienen esta vivienda que se hace en 8 días. En 8 días se construye esta vivienda, que tiene características absolutamente bioclimáticas. Esta cubierta cosecha agua, porque tiene una rugosidad donde la nieblina cae, gotea, chorrea por acá y nosotros tenemos tanques para poder almacenar el agua que se cosecharía en el altiplano en base a la nieblina que existe. Entonces, la energía que se produce está orientada a los lugares donde más luz ultravioleta tenemos. Esa ultravioleta, ¿por qué? Porque desinfecta el medio ambiente interior. Entonces, quiere decir que nosotros estamos utilizando un otro sistema de hacer bioclimático, de hacer la vivienda para la reproducción social y no para la ética. Esto es muy interesante porque cuando salimos de escala, entonces empezamos a estudiar para ver la planificación del desarrollo de la región amazónica del Departamento de La Paz. Esto en otra escala es que nosotros hemos venido a estudiar toda la Amazonía del Norte y nos hemos encontrado con algunas dos cosas fantásticas. Primero, que La Paz y el Alto fundamentalmente son amazónicos. ¿Qué ha pasado? Todos nos han mencionado que les pasa, están ustedes equivocados, ¿cómo puede ser? No.
Resulta que los deshielos que hay de la cordillera en La Paz y el Alto son tributarios del Amazonas. Son tributarios del Amazonas. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a estudiar profundamente esa condición bioclimática para que tengamos esa relación con el Amazonas de una u otra manera y no ser resilientes, no ser resilientes de por vida, sino cómo vamos a hacer ese desarrollo. Ese desarrollo territorial, entonces, está en la búsqueda de la tecnología para precisamente buscar su regeneración social y económica de toda la Amazonía boliviana. Nunca nos hemos fijado en su verdadera profundidad que los brasileros hicieron en la frontera con Bolivia, en este sector, la represa más grande del planeta de Carayás. Y nos cortaron la cualidad de navegación hacia el Atlántico. Por eso es porque no tenemos desarrollo amazónico, tenemos una explotación del Amazonas inmisericordia. Y los planificadores que tenemos que hacer, tenemos que trabajar para aquello y evidentemente demostrar que el agua que se produce en los Andes circula hasta el Amazonas, pero el Alto no recibe ni un centavo de la OTCA, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Ni un centavo. ¿Y quién lleva todo ese dinero? Es Santa Cruz de la Sierra, siendo así que Santa Cruz tiene poco o nada de Amazonía. Solamente La Paz y el Alto. Entonces, esa es una segunda parte que quería explicarles porque después de aquello, de esa tecnología, nosotros hacemos planificación y arquitectura biomimética porque ya estudiamos precisamente el medio ambiente del norte. Ahí es que tenemos esa realidad, ahí está el norte de La Paz, donde se hizo ese estudio de planificación. ¿Y sobre qué? Sobre la regeneración del estudio del manejo del territorio andino, donde las culturas precoloniales, más allá de la Aymara, ya habían tenido una red de organización socioespacial, una red corémica, un corema, donde el Ayllu era la base central de su desarrollo para llegar a la marca como pueblo y Suyu como región. Ellos manejaban, antes de los incas, ya manejaban las regiones, pero en base a una red absolutamente matemática demostrada para hacer un desarrollo de la región amazónica, donde ellos ya llegaban con estas redes, porque la complementariedad ecosimbiótica que tenían de manejo las culturas precolombinas hacía que ellos podían moverse desde un sector que estaba en los llanos orientales hacia los yungas y venir hacia el altiplano. Pero su Ayllu no tenía continuidad territorial, pero sí tenía una continuidad en red socioespacial para la reproducción económica y social. Quiere decir que tenían una condición matemática muy avanzada y nosotros seguimos en la actualidad estudiando patrones occidentales para organizar nuestro territorio. Vienen misiones, en estos últimos 14 años vinieron cualquier cantidad de misiones españolas para enseñarnos cómo teníamos que organizar nuestro territorio, siendo así que lo nuestro está aquí. Se gastaron miles de millones de dólares por el gobierno central para tener un neocolonialismo, para que vengan las agencias internacionales y decirnos cómo tenemos que organizar nuestro territorio. En cambio, en la Facultad de Arquitectura, en la maestría y en el doctorado estamos estudiando ahora y proponiendo esa nueva organización en nuevas redes sociales, espaciales y económicas que permitan tener todos estos equipamientos, pero para el desarrollo social, para la reproducción social con ética del territorio. Eso es lo que tendríamos que estudiar y profundizar. Es increíble que el país en estos últimos 14 años no haya hecho
y ha perdido más bien la capacidad que teníamos de un ministerio de vivienda y urbanismo y territorio. Hasta ahora hemos sido relegados a una triste secretaría de vivienda, de un viceministerio. Quiere decir que el territorio, con ese pensamiento hegemónico, se lo entiende de otra manera. Pero la Universidad Mayor de San Andrés crea una visión crítica a través de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, de Jürgen Habermas, que nos permite ingresar a esto de la ética. Y lo regenerativo a través de la teoría del método progresivo-regresivo de Jean-Paul Sartre. Y la visión, la nueva visión de mundo que debemos tener es a la búsqueda de ese metaterritorio, de ir más allá del territorio, de la concepción actual de territorio que tienen las agencias internacionales, sino un metaterritorio que va a través de la búsqueda y el encuentro precisamente de la regeneración social. Es por eso que tenemos esta brecha. Y esta brecha se le estudia más en la ciencia ficción que en la realidad. Pero ¿qué más realidad que esta? Es una brecha que existe en La Paz, el Alto. Y ahora está invirtiéndose. Los mayores capitales que se producen ahora están invirtiéndose en el Alto. Esos famosos cholets cuestan una fantasía de dinero. 10 millones de dólares, así el más lujoso, el más increíble, con la Estatua de la Libertad de encima. La Estatua de la Libertad de Estados Unidos. Entonces, algo está pasando que si nosotros no entendemos esta realidad, que no entendemos el agua que ocurre aquí de los Andes, que transcurre por el Alto y se va hasta el Amazonas, eso es lo que nos falta. Investigación pura y aplicada para entender que debemos llegar a un metaterritorio con una regeneración social. Y es por eso que a través de la economía azul, nosotros proponemos una construcción de la región metropolitana. Hasta ahora no hemos podido crear una región metropolitana porque no nos entendemos el alcalde de La Paz con el del Alto. Tenemos problemas de límites con Achocalla, con Laja, con Mecapaca, con todos tenemos problemas de límites. No tenemos un ministerio, un Estado que entienda de otra manera esta realidad para crear aquello. Es por esa razón que debemos estudiar y esa propuesta de ese cinturón azul metropolitano es porque está articulado por el agua que tiene La Paz. Por ejemplo, debajo del Alto hay una laguna de 16 kilómetros de extensión, pero es el lugar donde hay más lavadoras de autos con agua potable, algo que es increíble. Tenemos en Cotacota lavadoras de autos igual con aguas potables de las vertientes. Entonces, si nosotros destruimos este patrimonio que aún lo tenemos, debemos rescatar el Choqueyapu y eso es lo que nos va a dar a crear un cinturón metropolitano de otra connotación, con otra regeneración social y económica que tenemos que hacer. Por lo tanto, ese cinturón que ya lo pensamos aquí está entre La Paz y el Alto, es que nos va a permitir hacer una ética del espacio, creando nuevos tanques de lluvia, una recolección, una cosecha del agua, para llevar por encima estos elementos de transporte público y poco a poco desaparecer estos, para crear un otro sistema, nosotros, de trabajo. Entonces, creo que eso es lo que quería fundamentalmente decirles, porque hay ocasiones en las que los planificadores debemos adelantarnos para buscar un metaterritorio. Esa es mi exposición y muchas gracias.